Mis padres me sacaron del apartamento que yo les alquilaba para que mi hermana embarazada y su prometido se mudaran. 6 meses después, me llamaron desesperados porque dejé de pagar el alquiler. En vez de dinero, les respondí con una carta de su querida hija. Siempre he sido el hijo que no necesita atención. Desde pequeño, aprendí a arreglármela solo. Mis padres siempre estaban ocupados con mi hermana menor, Sofía, que desde niña tenía problemas de ansiedad. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no la quisiera o que no entendiera que necesitaba ayuda, pero a veces sentía que, para mis padres, yo era invisible. Si Sofía tenía una crisis, todo el mundo paraba. Si yo necesitaba algo, bueno, ya lo resolvería. Y así crecí, siendo el que no daba problemas, el que siempre tenía un plan. Cuando terminé la universidad, conseguí un trabajo decente como diseñador gráfico. No era un sueldo de millonario, pero me alcanzaba para vivir bien y ahorrar un poco. Mis padres, que nunca han sido los mejores manejando dinero, siempre estaban en apuros económicos. Hace unos años, decidí ayudarles alquilando un apartamento para ellos. No era una mansión, pero era cómodo, con 2 habitaciones, una sala amplia y una cocina que mi madre adoraba. Yo vivía con ellos porque, bueno, era más fácil para todos. Pagaba el alquiler, los servicios y hasta ponía algo para la comida. No lo hacía por obligación, sino porque quería que estuvieran bien. Todo iba más o menos tranquilo hasta que Sofía, que entonces tenía 24 años, anunció que estaba embarazada. Fue una sorpresa para todos. Ella vivía con su prometido, un tipo llamado Marcos, en un cuartito que apenas podían pagar. Marcos no trabajaba porque, según él, tenía que estar pendiente de Sofía todo el tiempo por su ansiedad. Sofía tampoco trabajaba, decía que cualquier presión le provocaba ataques de pánico. Mis padres siempre la defendían, diciendo que no podíamos juzgarla porque no entendíamos lo que era vivir con esa condición. Yo no decía nada, pero a veces me preguntaba si no estaban exagerando un poco las cosas. Un día, mis padres me sentaron en la sala y me dieron la noticia. Querían que me mudara para que Sofía y Marcos pudieran vivir en el apartamento. Dijeron que Sofía necesitaba un lugar estable por el embarazo, que no podían estar en ese cuarto donde apenas cabían. Yo no lo podía creer. Les dije que entendía que Sofía necesitaba ayuda, pero que no era justo que me sacaran de la casa que yo mismo estaba pagando. Mi padre me miró serio y dijo, «Hijo, eres fuerte, tú puedes salir adelante solo, tu hermana no. Ella te necesita ahora más que nunca». Mi madre solo asentía, con esa cara de preocupación que siempre ponía cuando hablaba de Sofía. Intenté negociar, sugerí que tal vez podríamos buscar otro lugar para ellos, pero no había discusión, ya lo habían decidido. Me dieron un mes para encontrar un nuevo lugar. Me sentí traicionado, pero no quise pelear. Si algo había aprendido en todos esos años era que con mis padres, cuando se trataba de Sofía, no había forma de ganar. Encontré un apartamento pequeño a las afueras de la ciudad. Era más barato, pero también más básico. Una habitación, una cocina que parecía de juguete y un baño que necesitaba reparaciones. Me mudé con mis cosas, que no eran muchas, y empecé a organizarme. Seguía pagando el alquiler del apartamento de mis padres porque, aunque estaba molesto, no quería dejarlos en la calle. Pero después de un par de meses, empecé a darme cuenta de que no tenía sentido. ¿Por qué tenía que cargar con todo mientras Sofía y Marcos no hacían nada? Un día, tomé una decisión. Llamé a mi padre y le dije que no podía seguir pagando el alquiler. Le expliqué que estaba empezando de cero y que necesitaba el dinero para mis propios gastos. Se quedó callado un momento y luego dijo, «Pero hijo, ¿cómo vamos a hacer? Sofía está a punto de dar a luz, no podemos mudarnos ahora». Le dije que lo sentía, pero que ellos tendrían que buscar una solución. Colgué sintiéndome culpable, pero al mismo tiempo liberado. Por primera vez en mucho tiempo, estaba poniendo mis necesidades primero. Pasaron los meses y no supe mucho de ellos. Hablaba con mi madre de vez en cuando, pero siempre era lo mismo. Sofía estaba muy estresada, el embarazo la tenía nerviosa, Marcos estaba haciendo lo mejor que podía. Nunca me preguntaban cómo estaba yo. Una parte de mí quería ayudar, así que durante 5 meses les envié algo de dinero para que cubrieran algunas cuentas. No era mucho, pero era lo que podía. Mis padres nunca lo agradecieron directamente, solo decían que esperaban que las cosas mejoraran pronto. Un fin de semana, decidí visitarlos. Había pasado casi medio año desde que me mudé y quería ver cómo estaban. Cuando llegué al apartamento, mi madre me abrió la puerta con una sonrisa cansada. Mi padre estaba en la cocina, preparando café. La casa estaba igual, aunque un poco más desordenada de lo que recordaba.
Sofía estaba en la sala, dormida en el sofá con una manta encima. No vi a Marcos por ningún lado. Pregunté dónde estaba, y mi madre solo dijo que había salido a hacer un mandado. Mientras tomábamos café, noté algo raro en la forma en que mis padres hablaban de Sofía. Cada vez que mencionaban su nombre, bajaban la voz, como si tuvieran miedo de despertarla. Mi madre me contó que habían tenido que buscar trabajos extras porque el dinero no alcanzaba. Mi padre, que ya estaba cerca de los 60, ahora trabajaba como guardia de seguridad por las noches. Mi madre limpiaba casas los fines de semana. Me dio pena escucharlos, pero también sentí algo de rabia. ¿Por qué seguían cargando con todo? ¿Por qué Sofía y Marcos no hacían nada para ayudar? Después de un rato, subí al baño, que estaba en el segundo piso. Al pasar por la habitación de Sofía, vi la puerta entreabierta. No sé qué me dio, pero entré. Tal vez fue curiosidad, o quizás solo quería entender qué estaba pasando. La habitación estaba desordenada, con ropa tirada en el suelo y un montón de cosas apiladas en una esquina. Sobre el escritorio, vi un cuaderno abierto. Era uno de los diarios que Sofía siempre escribía. Desde pequeña, decía que poner sus pensamientos en papel la ayudaba a controlar su ansiedad. Nunca los leía a nadie, eran como su espacio privado, no sé por qué lo hice, pero tomé el cuaderno y lo abrí. Hojeé algunas páginas, sintiéndome un poco culpable por invadir su privacidad. Había dibujos, listas, frases sueltas. Pero entonces vi algo que me llamó la atención, una carta doblada, metida entre las páginas. La saqué con cuidado y la abrí. Lo que leí me dejó helado. Me quedé parado en la habitación de Sofía, con la carta en la mano, sintiendo que el suelo se movía debajo de mí. Las palabras que leí eran como un golpe directo al estómago. La carta no estaba dirigida a nadie, era como si Sofía hubiera escrito sus pensamientos más crudos, sin filtro, como si estuviera hablando con ella misma. Decía cosas que nunca imaginé que mi hermana pudiera pensar, mucho menos escribir. En la carta, Sofía hablaba de cómo se sentía en control, como si hubiera ganado un juego que nadie más sabía que estaba jugando. Escribía que nuestros padres eran tontos por creerle todo, por caer en cada una de sus lágrimas y cada excusa sobre su ansiedad. Decía que gracias al embarazo, tenía a todos comiendo de su mano. Hablaba de la felicidad que sentía al no tener que preocuparse por nada, porque mamá y papá siempre estaban ahí para pagar las cuentas, para correr a hacer lo que ella quisiera. Incluso agradecía al bebé que llevaba en su vientre, porque le había dado la excusa perfecta para mantener a todos a su servicio. Decía que Marcos era su compañero ideal, porque él también sabía cómo aprovecharse de la situación sin levantar sospechas. Cada línea que leía me hacía hervir la sangre. No era solo que estuviera manipulando a nuestros padres, sino que lo disfrutaba. Se reía de ellos, de su esfuerzo, de cómo se mataban trabajando para que ella estuviera cómoda. Me temblaban las manos mientras doblaba la carta y la guardaba en mi bolsillo. No podía dejarla ahí. Necesitaba que mis padres vieran esto, que supieran la verdad sobre su hija favorita. Bajé las escaleras con cuidado, tratando de calmarme, pero lo que vi en la sala me hizo apretar los puños. Sofía ya no estaba dormida. Estaba sentada en el sofá, con una taza de té en la mano, mientras le decía a mi madre que le trajera una manta porque tenía frío. No era una petición, era una orden, dicha con ese tono que ella usaba siempre, como si todos estuvieran obligados a obedecerla. Mi madre, con ojeras marcadas y el cansancio pintado en la cara, se levantó de inmediato a buscar la manta. Mi padre, que estaba recogiendo platos en la cocina, levantó la mirada y le dijo a Sofía que no se preocupara, que él le prepararía algo de comer en un momento. Todo eso mientras Sofía ni siquiera decía por favor o gracias. Solo sentía, como si fuera lo más normal del mundo, quise gritar, sacar la carta y ponérsela en la cara a mis padres ahí mismo. Pero algo me detuvo. Tal vez era la rabia, o quizás no quería hacer una escena que después Sofía pudiera usar para hacerse la víctima otra vez. Miré a mi madre doblando la manta sobre las piernas de Sofía y a mi padre cortando verduras con los hombros encorvados, y sentí una furia que no podía controlar. No dije nada. Solo tomé mis cosas, murmuré una excusa y salí del apartamento. El camino a mi casa fue un borrón. Estaba tan furioso que apenas recuerdo cómo llegué.
Me senté en mi sofá, con la carta todavía en el bolsillo, y traté de pensar con claridad. Lo primero que decidí fue que no iba a seguir ayudando con los gastos de mis padres. Durante meses, había estado enviándoles dinero, creyendo que era para ayudarlos a salir adelante. Pero ahora sabía que todo eso terminaba beneficiando a Sofía, a su vida cómoda, a su juego de manipulación. No iba a darle ni un centavo más a alguien que se burlaba de mis padres mientras ellos se rompían el lomo por ella. Pasó un mes desde esa visita, y como era de esperarse, mi madre me llamó un día, con la voz temblorosa. Me dijo que estaban en problemas, que no podían pagar el alquiler y que necesitaban mi ayuda. Dijo que Sofía estaba a punto de dar a luz y que no podían dejarla sin un lugar donde vivir. Escuché cada palabra, y aunque una parte de mí quería ceder, la imagen de esa carta quemaba en mi mente. Le dije que no podía enviarles dinero, pero que quería verlos. Les pedí que vinieran a mi apartamento, los dos solos, sin Sofía ni Marcos. Mi madre sonaba confundida, pero aceptó. Dijo que llegarían al día siguiente. Cuando colgué, saqué la carta y la leí otra vez, asegurándome de que no había malinterpretado nada. Cada palabra era peor que la anterior. La dejé sobre la mesa, lista para cuando llegaran mis padres. Esa noche apenas dormí, pensando en cómo reaccionarían, en si me creerían o si intentarían justificar a Sofía. Como siempre, al día siguiente, tocaron la puerta a media mañana. Mi madre entró primero, con esa mirada de preocupación que nunca parecía quitarse. Mi padre venía detrás, más serio de lo normal. Los invité a sentarse en mi pequeño sofá, y por un momento, nos quedamos en silencio. No sabía cómo empezar. Finalmente, saqué la carta del bolsillo y la puse en la mesa frente a ellos. Esto lo encontré en el cuarto de Sofía, dije, tratando de mantener la voz firme. Léanlo. Es importante. Mi madre frunció el ceño, pero tomó la carta. Mi padre se acercó para leer por encima de su hombro. Mientras sus ojos recorrían las líneas, vi cómo sus expresiones cambiaban. Mi madre dejó escapar un jadeo, cubriéndose la boca con la mano. Mi padre apretó la mandíbula, y sus manos se cerraron en puños. Cuando terminaron de leer, la carta cayó sobre la mesa, y el silencio se sintió como un peso enorme. Mi madre se dejó caer en el sofá, con lágrimas corriendo por su cara. No era solo tristeza, era agotamiento, como si todo el cansancio de los últimos años se le hubiera venido encima de golpe. Murmuraba cosas como cómo pudo hacer esto y nosotros sacrificándolo todo por ella. Mi padre, en cambio, no decía nada. Solo miraba la carta, como si quisiera quemarla con la mirada. Después de un rato, mi padre habló, con una voz que no le había escuchado antes, dura y decidida. Dijo que no iba a seguir manteniendo a Sofía, que no podían seguir viviendo para alguien que los veía como sirvientes. Dijo que se mudarían del apartamento, que buscarían un lugar más pequeño, aunque fuera difícil. Que Sofía y Marcos tendrían que arreglárselas solos. Yo asentí, apoyándolo. Por primera vez, sentía que mi padre y yo estábamos en la misma página. Miré a mi madre, que seguía llorando, y me senté a su lado. Le puse una mano en el hombro y le dije que no era su culpa, que habían hecho todo lo que podían por Sofía, pero que ella había cruzado una línea. Le dije que el responsable del embarazo de Sofía era Marcos, no ellos, y que no tenían por qué seguir cargando con todo. Pasamos un rato hablando, planeando los próximos pasos. Mi padre estaba firme en su decisión, y aunque mi madre todavía parecía rota, también asintió, como si estuviera aceptando que no podían seguir así. Decidimos que iríamos juntos al apartamento esa misma tarde. Mis padres querían hablar con Sofía, poner las cosas claras de una vez por todas. Cuando llegamos a la casa, todo parecía igual que siempre. Sofía estaba en la sala, mirando algo en su teléfono. Marcos no estaba, como de costumbre. Mis padres entraron primero, y yo me quedé un paso atrás, observando. Mi padre se aclaró la garganta y dijo, con una voz que no admitía discusión, Sofía, tenemos que hablar. La voz de mi padre resonó en la sala, firme, como nunca la había escuchado antes. Sofía levantó la mirada de su teléfono, sorprendida, y por un segundo pareció que no sabía qué hacer. Mis padres estaban frente a ella, con una mezcla de cansancio y rabia en los ojos.
Yo me quedé cerca de la puerta, observando, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de la carta que ya no estaba en mi poder, pero que había cambiado todo. Queremos explicaciones, Sofía, dijo mi padre, sosteniendo la carta en la mano. ¿Esto que escribiste, es verdad? ¿Todo este tiempo has estado jugando con nosotros? Sofía parpadeó rápido, como si estuviera procesando lo que pasaba. Luego, su expresión cambió. Puso una mano en su pecho y empezó a hablar con esa voz temblorosa que siempre usaba cuando quería salirse con la suya. No entiendo por qué me están atacando. ¿No ven que estoy embarazada? No me alteren, por favor, mi ansiedad, el bebé podría sentirlo. ¿Quieren hacerme daño? Mi madre, que hasta ese momento había estado callada, dio un paso adelante. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, sino de una furia que parecía haber estado guardada por años. «Basta, Sofía», gritó, haciendo que todos nos quedáramos quietos. «No vamos a seguir con esto. No vamos a pagar tus cuentas, no vamos a seguir corriendo detrás de ti como si fueras una niña. Tu esposo que se busque la vida, igual que se buscó ese embarazo. Estamos cansados». Sofía abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Luego, como si hubiera accionado un interruptor, empezó a llorar. Eran sollozos fuertes, dramáticos, pero esta vez no funcionaron. Mi padre negó con la cabeza y se dio la vuelta, caminando hacia su habitación. Mi madre lo siguió, y pronto escuché el ruido de maletas abriéndose y cosas moviéndose. Sofía se quedó en el sofá, llorando, mirando hacia mí como si esperara que yo dijera algo. Pero no lo hice. Solo sentí un alivio frío al darme cuenta de que, por fin, mis padres habían visto quién era ella realmente. No pasó mucho tiempo antes de que mis padres volvieran a la sala con un par de maletas. Mi madre miró a Sofía una última vez y dijo, «Arregla tu vida. Nosotros ya no podemos más». Luego, salieron del apartamento sin mirar atrás. Yo lo seguí, y mientras cerraba la puerta, escuché los sollozos de Sofía desvaneciéndose. En el camino, mis padres no hablaron mucho. Mi padre conducía, con la mirada fija en la carretera. Mi madre iba en el asiento del copiloto, apretando un pañuelo entre las manos. Yo iba atrás, pensando en lo que acababa de pasar. Una parte de mí sentía paz, como si por fin se hubiera roto una cadena que nos tenía a todos atrapados. Pero otra parte, muy pequeña, no podía evitar preguntarse qué haría Sofía ahora. Una semana después, recibí un mensaje de Sofía. Era largo, lleno de frases desesperadas. Decía que necesitaba mi ayuda, que Marcos apenas estaba en casa porque le estaba siendo infiel, que lo había descubierto hace poco. Decía que él la había abandonado cuando se enteró de que mis padres no pagarían más el apartamento. Que no tenía a dónde ir, que estaba sola. Terminé de leer y, por un momento, sentí lástima. Pero luego recordé la carta, sus palabras burlándose de mis padres, de su sacrificio. Llamé a Sofía, y cuando contestó, su voz sonaba rota. «Por favor, ayúdame», suplicó. Le dije, con la voz más calmada que pude, «Tú te buscaste esto, Sofía». Y colgué. No volví a saber de ella por unos días. Pensé que tal vez había encontrado una solución, o que Marcos había regresado. Pero entonces, 3 días después, mi madre me llamó. Su voz estaba llena de pánico, apenas podía hablar. «Es Sofía», dijo entre sollozos. La encontraron en el apartamento, en el suelo, una sobredosis de pastillas. «Por favor, ven». Sentí que el aire se me iba. Tomé las llaves y manejé hasta el apartamento lo más rápido que pude. Cuando llegué, la ambulancia ya estaba ahí. Los paramédicos estaban subiendo a Sofía en una camilla, con una máscara de oxígeno en la cara. Mi madre estaba afuera, llorando desconsolada, mientras mi padre la abrazaba, con la cara pálida. Me acerqué a ellos, y mi madre se lanzó a mis brazos, diciendo que no sabía cómo había pasado, que no podían perderla. En el hospital, el tiempo parecía no avanzar. Nos sentamos en la sala de espera, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en mi última llamada con Sofía, en cómo le dije que se lo había buscado. La culpa empezó a apretarme el pecho, como si hubiera podido hacer algo para evitar esto.
Pero al mismo tiempo, me sentía atrapado, porque todo lo que había pasado era consecuencia de sus decisiones. Después de lo que pareció una eternidad, un médico salió a hablar con nosotros. Nos explicó que Sofía había tomado una sobredosis de pastillas antidepresivas, unas 20 tabletas. Había tenido náuseas, mareos, y finalmente entró en coma. Pero eso no fue lo peor. El médico bajó la voz y nos dijo que, por la sobredosis, el bebé había sufrido un paro cardíaco fetal. No había sobrevivido. Mi madre dejó escapar un grito ahogado y se cubrió la cara. Mi padre se quedó inmóvil, como si no pudiera procesarlo. Yo sentí que el mundo se detenía. Todo el enojo, toda la rabia que había sentido hacia Sofía se desvaneció, y solo quedó una tristeza pesada, como si alguien me hubiera arrancado algo que no sabía que tenía. Nos abrazamos los tres, sin decir nada, porque no había palabras para algo así. Pasaron 8 horas más, las más largas de mi vida, hasta que otro médico vino con noticias. Nos dijo que habían inducido el parto para extraer el feto sin vida, y que el procedimiento había salido bien. Sofía no había tenido complicaciones graves, estaba estable y probablemente se recuperaría después de unas semanas. Fue un alivio, pero uno amargo, porque nada borraba lo que habíamos perdido. Me giré hacia mis padres, con los ojos llenos de lágrimas, y les pedí perdón. Les dije que sentía no haber intervenido antes, no haber encontrado otra manera de manejar todo esto. Mi madre negó con la cabeza, diciendo que nadie podía haber sabido que llegaría tan lejos. Mi padre solo puso una mano en mi hombro y dijo, hicimos lo que pudimos. Luego, agotado, me fui a casa, con el peso de todo lo que había pasado aplastándome. 2 semanas después, mi padre me llamó. Dijo que Sofía había despertado, que estaba bien, o al menos lo estaría con el tiempo. Los médicos decían que se recuperaría físicamente, aunque necesitaría ayuda para lo demás. Escuché la noticia y sentí un alivio pequeño, pero no alegría. Estos meses habían sido una tragedia total, una cadena de errores y dolor que ninguno de nosotros vio venir.